Correcto, iniciamos la grabación. Entonces, vamos a realizar la sesión número 1 de nuestro taller de facturación electrónica. Pues para ello, primero voy a compartir mi pantalla. ¿De acuerdo? Vamos a hacer todo un recorrido sobre el temario que tenemos dosificado para este taller. Ya también vamos a explicar el día de hoy acerca del instructivo que se les dejó, ¿no? Es decir, preparar todo el ambiente de desarrollo. Y es muy importante esta parte porque si hacemos, ¿no? En realidad un proyecto puede que funcione en mi computadora, pero si ustedes lo migran hacia sus ordenadores, puede que no tengan la misma, digamos, la misma interfaz, la misma versión. Entonces, determinar eso, ¿no? En función a qué vamos a trabajar, qué herramientas vamos a manejar dentro del taller y obviamente, ¿no? Se les va a dar las pautas necesarias si por ahí tienen alguna complicación, ¿de acuerdo? La primera instancia es revisar esta parte del temario, ¿no? Son 12 semanas que se presenta para poder elaborar todo el desarrollo del proyecto, ¿ya? La primera semana ocupa básicamente eso, la introducción que es la facturación electrónica, la construcción de los documentos VL, o sea, basados en qué, de dónde tomamos esas normas, por qué utilizar eso. Los catálogos, es muy importante aprender el uso de catálogos, los mecanismos de envío que tenemos, ¿ya? El, en el tema de seguridad, de conexión hacia SUNAT, cómo se da, y finalmente lo que es, ¿no? La introducción a Spring y a Maven. Bueno, vamos a pasar un poquito a ver el tema de los programas, o en este caso preparar el entorno de desarrollo, ¿ya? Se les propuso instalar el JDK en la versión 11. Bueno, algunos me han estado diciendo, ¿puedo utilizar OpenJDK? ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? Es opcional, pero válido, es decir, pueden usarlo, no hay problema, no vamos a tener ningún tipo de complejidad, porque el OpenJDK, ¿no? Ustedes saben que cuando Oracle le pone la licencia, sobre todo al desarrollo de la herramienta JDK, en realidad no es que limita todo, sino más que todo se da eso en el lado del soporte, el tema de hacer el despliegue sobre plataformas privadas, ¿no? Sobre temas de empresariales, eso, ¿no? Pero la esencia en realidad se mantiene tal cual, ¿no? O sea, Java viene siendo Java desde hace mucho tiempo. Lo único que entre versiones, ¿qué es lo que se va haciendo? Se va mejorando, ¿no? El tema de librerías y obviamente hay librerías que ya están desfasadas, ¿no? Un claro ejemplo, les puedo citar a la Swing Worker, por ejemplo, ¿no? Una librería antigua en Java que me permitía hacer carga de trabajo con un progress bar. Pero hoy en día ya esa librería, por ejemplo, no la utilizamos porque es para escritorio. En su mayoría ahora utilizan, ¿no? Todo lo que es en referencia al trabajo con el frontend. Ya Java lo están dejando para el backend, es decir, solamente para poder tener la infraestructura base sobre la cual nuestra aplicación va a levantarse, ¿no? Entonces eso obviamente poquito a poquito vamos a ir desmenuzando, ¿ya? Entonces las librerías, o perdón, la herramienta JDK versión 11, en el caso de que tengas OpenJDK no hay problema, lo puedes utilizar. Sistema operativo en el que vamos a hacer la demostración obviamente es en Windows, ¿ya? Aquel que esté utilizando Linux o Mac, también no hay problema, va a funcionar, no hay ningún problema, ¿ya? Ahora, ¿por qué elegimos JDK11, ¿no? La explicación. La mayoría de librerías, tanto del lado de open source como, digamos, ahora se ha dado la tendencia de migrar muchas librerías,
bueno, la esencia en realidad, hay algunas dependencias que SUNAT necesita que obviamente están basadas, ¿no? Para Java 11, en su mayoría. Es más, hay incluso librerías que todavía se utiliza de Java 8. Pero en realidad yo creo que 11 es la herramienta perfecta con la que podemos equilibrar un poco, es decir, mantener algo de la versión 8 y irle agregando ciertas cosas de las nuevas versiones. ¿Ya? Bueno, la ruta, por defecto, de dónde podemos descargar Java 11, aquí lo pusimos, entonces, a ver, me parece que no, ahí está, ¿no? Esta es la página donde ustedes básicamente se van a redirigir a descargar la versión JDK 11. Bueno, se pide 11, pero puede ser, digamos, la 11.1.10 o la 1. O 11.5. Bueno, la que tú encuentres, ¿no? La finalidad es la que inicie con 11, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? En realidad, de lo que vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Siguiente punto, vamos a hablar acerca de el ruteo, ¿no? Bueno, una vez que descargas tú la versión 11 del JDK, por ejemplo, acá estaba en la versión 11.0.11, sin embargo, hemos visto en la página ya actualizó a 11.0.18, ¿no? ¿Pero es válido? Sí, no hay problema, ¿ya? Entonces se hace la descarga, ¿no? Como tradicionalmente conocemos, pones tu correo y descargas la herramienta. Inicias instalación dándole doble clic. Los pasos tradicionales, ¿no? Los pasos tradicionales, darle clic en Next, Next. Esperamos nuevamente hasta que complete. Ahora, algo muy importante es tener siempre la ruta, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a mostrarles, tengo dos versiones de JDK con las cuales trabajamos. Entonces, voy a enseñarles, ¿no? Trabajo Java con dos versiones, la versión 8 y la versión 11, ¿no? La versión 8 y la versión 11, ambas están instaladas. Ahora, a veces es un poquito ya complicado el tema de ruteo, pero para eso ya sirve el editor, ¿no? El entorno de desarrollo, en este caso, ya sea NetBeans o ya sea Eclipse, ya te va a permitir poder configurar el path o la ruta donde tú quieras colocar, ¿no? el JDK por defecto. O si tienes OpenJDK, pues también, ¿no? Hacer lo mismo, ruteas. Para ello lo que necesitamos muchas veces es tener claro la ruta donde se ha instalado. Y por defecto el JDK se instala en el disco C, archivo de programas. Sí, Wilder, no te preocupes, se está grabando, ¿ya? No te preocupes. Entonces, está instalado sobre el disco C la carpeta Program Files o archivos de programa, ¿no? Dentro de la carpeta Java, dentro de Java, JDK, la versión que tú hayas instalado, ¿no? En mi caso, como les digo, tengo dos, ¿no? Ahí está. Tengo dos, la 8 y la 11, ¿ya? Algunos de ustedes tal vez van a tener la 16, la 15, la 17, ¿no? Entonces no hay problema. Bajamos. Ahora, es importante tener corregido la ruta también en el path, ¿ya? Es decir, en las variables de entorno. Y esto es un clásico paso que todo programador hace al inicio, ¿no? Para poder tener la ruta exacta del JDK por defecto en su sistema operativo. ¿Qué es lo que es? Simplemente configuramos el path, ¿no? ¿Y cómo se configura? Pues nos vamos a la carpeta equipo, clic derecho, ¿no? Propiedades. Dentro de propiedades vamos, bueno, en mi caso está la versión de Windows es Windows 11, ¿no? Cambia un poquito, pero no es que cambia del todo. Para Windows 10 es similar, ¿ya? Nos vamos acá que dice configuración avanzada del sistema.
¿de acuerdo? Y luego nos aparece esta pestaña, o bueno, esta ventana con pestañas, y nos vamos a ubicar en esta parte que dice variables de entorno, ¿no? Variables de entorno. Abrimos lo que hay dentro de variables de entorno, ¿ya? Y aquí vamos a configurar nuestro JDK, ¿de acuerdo? El primer paso es dirigirnos hacia el path, ¿ven? A este path de acá. Entonces yo le voy a editar, ¿ya? Yo le voy a dar editar. Pero antes hay que crear la variable, ¿no? En este caso, el Java Home, ¿de acuerdo? Yo ya lo tengo creado por acá, ven ustedes, Java Home. En el caso de que no lo tengas, simplemente das nueva, ¿no? Y en nombre de variable, pues colocas, ¿no? Java subguión home. Y donde dice valor de la variable, tienes que examinar el directorio, es decir, irte a tu carpeta C, vamos al C, en archivos de programa, luego nos vamos a Java y eliges la carpeta, ¿no? En este caso la versión 11, aceptas y aceptas. Entonces, ¿ve? Ahí yo tengo ya dos. En este caso voy a eliminar este de acá, bueno, le puse OMA, pero es home, ¿no? Voy a eliminar este de acá, porque yo ya lo tengo, ya, y listo. Listo. Ese es el primer paso que hice para poder rutear, ¿no? Para poder rutear. Ahora, esta ruta ahora le tengo que asignar al path. Entonces busco el path, está aquí, le doy en editar y busco, ¿no? Igual, acá le doy en nuevo y pongo, en este caso, ya lo tengo ruteado como Java Home, ¿no? Entonces escribimos porcentaje Java Home, Home, de esta forma. Le damos /bin. ¿Qué? ¿No? Bin con minúscula, perdón. Bin. Ahora, ¿por qué le damos bin? Porque esta es la carpeta que contiene en realidad todo, ¿no? El núcleo de lo que vamos a necesitar, ¿no? Es decir, dentro de bin del JDK vamos a encontrar muchas más carpetas que en este caso es necesario para poder programar en Java, ¿no? Por ejemplo, lo doy en bin y voy a encontrar ahí, ¿no? Todas las... Bueno, en realidad es todo el paquete completo de JDK que yo tengo acá. En algunos van a encontrar la carpeta ERE, ¿no? JR, perdón, que yo también ya la tengo suelta acá, es decir, simplemente está suelta, pero dentro del JDK también hay el JRE, ¿no? Dentro del JDK también se encuentra el JRE. Ahora, diferencias, vamos a hacer una pequeña diferencia. Oscar había levantado la mano, a ver, por favor. Sí, en las variables de entorno, vi que puso el Java 2.home. ¿Es Java 2.home o es Java-home? Java subguión home. Ah, ok, ok. Java subguión home, así. Java subguión. ¿Mm? Perfecto, gracias. Correcto. Ahora vamos a diferenciar un poquito el tema del uso de las dos, del JR y del JDK. A ver, Daniel, levantó la mano, a ver, por favor, ¿cuál sería su consulta? Ingeniero, disculpe, ¿me escucha? Sí, Solo puede mostrar de nuevo cuando puso las variables del usuario. ya, correcto, desde el punto inicial, ¿verdad? Entonces, les decía, vamos a la carpeta, no, a la carpeta Mi Equipo, damos clic derecho en Propiedades, ¿ya? Luego de propiedades ingresamos a la opción que dice configuración avanzada del sistema, ¿no? Esto nos permite pues hacer algunos ajustes como por ejemplo acceso remoto de la PC y demás temas de seguridad, ¿no? Nombre del equipo. Y en opciones avanzadas, en la pestaña opciones avanzadas, nos dirigimos a la opción que dice variables de entorno, ¿de acuerdo? Acá nos va a aparecer dos secciones que dice variables del usuario y variables del sistema. ¿Dónde tenemos que crear estas variables? En el sistema. Entonces creamos aquí nueva, dije, ¿no? Y escribimos
Java sub-home, ¿no? Así. Y aquí en el valor examinábamos la carpeta donde tenemos instalada el JDK, ¿no? Ahora, hay algunos sistemas operativos, me refiero por ejemplo al tema de Mac, de Linux, que no necesitan hacer este ruteo porque hay algunos que ya lo hacen de forma automática. Es decir, ni bien terminan de instalar el JDK, van a verificar que ya tienen su variable configurada. Es más, en Windows también pasa, ¿no? Me ha pasado en 2 equipos en Windows 10, ni bien terminé de instalar el JDK, vi que todo se había configurado. Sin embargo, hay algunos que no, ¿de acuerdo? Hay algunos que todavía necesitan cierta configuración, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso. A ver, vamos a aceptar. Alguien está. A ver, Mario Macián hace una consulta. Si uso Java 8, ¿habrá algún problema para ejecutar este proyecto? Bueno, tal vez al momento de levantar el Spring, ¿ya? Porque hay algunas, sobre todo de notaciones de Spring que no corren en JDK8, ¿no? Es más, Spring 3 ya obligatoriamente está pidiendo que utilicemos JDK16, si no me equivoco. Ya por ahí, si utilizas la 8, puede ser que algunas notaciones de Spring no corran, ¿ya? Entonces hay que tener a tenerlo en cuenta, ¿no? Al momento de desarrollar el proyecto. Bueno, ya, y en general, ¿no? Ya tenemos la configuración del Java Home. Ahora, eso lo tenemos que poner dentro del path. Entonces nos dirigimos a path, damos en editar y ahí vamos a agregar la ruta Java Home. A ver, un momentito, por favor, tengo una llamada de urgencia. Solo un minuto, por favor. ¿Aló? Ya, continuamos, disculpen. Entonces, les decía, con esto ya queda configurada entonces la ruta Java Home, ¿no? Ahora, eso lo vamos a replicar no solamente para Java, sino también para Maven, ¿ya? Entonces, continuamos entonces revisando ahora el tema de... Bueno, acá en el instructivo, si ustedes ven, ¿no? También se les indica, ¿no? Cómo hacer el pano, dónde aperturar las variables de entorno, ¿de acuerdo? Y acá les dice, ¿no? Dónde debe estar el path. Ah, me había olvidado. Estábamos diferenciando la versión JDK y JR. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos herramientas? Java RE, ustedes saben que sus iniciales son Java Runtime Enterprise, ¿no? No, perdón, Java Runtime Environment, que quiere decir que es una herramienta que te permite ejecutar aplicativos Java, ¿de acuerdo? Pero el JDK es Java Developer Kit, es decir, el kit de desarrollo de Java. Entonces, ¿quién es el más completo para el tema de desarrollo? Para temas de desarrollo, obviamente, JDK es completo. JR te va a permitir ejecutar, ¿no? Si tienes un archivo, digamos, en .jar, .war, lo va a poder ejecutar. Pero para desarrollar necesitas sí o sí el JDK, ¿no? Esa es la única diferencia. Bueno, ahora vamos con IntelliJ IDEA. Ahora, IntelliJ viene a ser un IDE, ¿no? Que, pues, obviamente pertenece a la familia de JetBrains, empresa que también ha desarrollado Android Studio, ¿no? Con la manera
de desarrollo que ellos tuvieron fue que permitían con su editor mezclar y tener una gran posibilidad de trabajar con diferentes lenguajes de programación. Es decir, no solamente estamos hablando de Java, sino también hablamos de Kotlin, Android, qué sé yo, el tema de Angular, por ejemplo. Si quieres, puedes hacer que el IntelliJ pueda funcionar como un Visual Studio Code, como un Sublime Text, como un Atom. En realidad puedes tener, ¿no?, diferentes lenguajes dentro de este IDE. ¿Cuál es la única desventaja, podríamos llamar? Que a nivel comunitario, pues bien, si bien cierto, nos permite hacer muchas cosas, pero tiene una gran lista de posibilidades que son de pago. Entonces, necesitas tener una licencia de IntelliJ para poder explotar todos los recursos que tiene este IDE de programación. Sin embargo, el proyecto no necesita de tantas cosas, ¿no? No vamos a desarrollar a gran escala tantas cosas como para necesitar la versión premium o la versión pagada de IntelliJ, sino vamos a trabajar todo lo necesario dentro de la versión community, y lo que no podamos hacerlo con community ya lo vamos a desarrollar con Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Entonces es una muy buena opción. Algunos me han dicho, por ejemplo, no, tal vez no desean utilizar IntelliJ, pueden utilizar Eclipse, pueden utilizar Spring Tool Suite, no hay problema, pueden hacerlo, ¿ya? Porque en mi caso yo utilizo IntelliJ porque creo, me he acostumbrado, ¿no?, al tema de Android Studio, creo que se los comenté, y pues tengo familiarizado el IDE más que nada. Y lo otro es el tema de rendimiento. Siento que IntelliJ para mí, bueno, rinde mejor que en cuestión de otros editores de Java. Bueno, simplemente vamos a la página de IntelliJ. A ver, alguien levantó, Daniel levantó la mano. Igual se puede utilizar NetBeans, ¿verdad? Claro, si tú deseas, puedes utilizar NetBeans, ¿no? No hay problema, ¿sí? Entonces, vamos a la página oficial de IntelliJ IDEA. Vamos a ver IntelliJ IDEA, ¿no? Y descargamos la versión community, la que esté aquí. No necesariamente una versión, porque sabemos que de temporada en temporada IntelliJ va dando, ¿no?, actualizaciones. En este caso, la versión Ultimate es la pagada, ¿no? Vamos optando la opción Community, ¿no? Y acá incluso nos hace énfasis, ¿no? Nos dice, por ejemplo, IntelliJ Ultimate te soporta Java, Kotlin, Groovy y Scala. Bueno, lo mismo que la Community. Soporta Maven y Grayle, lo mismo que la Community. GitHub, repositorios en GitHub, en GitLab, ¿no? Lo mismo también en la Community. Tienes un debugger, lo mismo en la Community. Ahora, cuando se trabaja sobre Docker, como que ahí empieza, ¿no?, un poquito ya. Dicen, no, tú ya no eres simplemente un desarrollador tradicional, sino ya vas por un lado de arquitecto de software. Entonces, ya aquí en Docker, Kubernetes, ¿no?, ya te van poniendo licencias. Pero tradicionalmente lo que vamos a hacer es utilizar la versión Community, porque no vamos a hacer DevOps, ¿ya? Listo. Descargas igual, ¿no? Descargas la versión. A ver, un momentito, por favor. Aló.
Ay, bueno, disculpen, últimamente están coordinando y me quieren hacer una entrevista y hasta ahora no. Bueno, continuamos entonces. Descargamos el archivo, ¿no? Ponemos doble clic y damos Next para instalar, ¿no? Next. Elegimos el destino de instalación por defecto, que sabemos que es en archivos de programa, ¿no? Y toda la secuencia de carpetas que necesita. Next, ¿ya? Y Next, dejamos todo por defecto. Instalamos. Y bueno, para poder empezar a trabajar con IntelliJ, damos clic en Run IntelliJ IDEA, Finish, ¿no? Y empieza. Ahora, hay algo importante, ¿no? Cuando trabajas con diferentes versiones, digamos, diferentes IDEs, el IDE te permite poder importar, ¿no? De otros IDEs, tal vez si hay configuraciones, o si tienes una versión anterior. Si has estado trabajando, digamos, con una versión anterior, pues te permite poder importar esas configuraciones. En nuestro caso le vamos a dar que no. Es decir, la configuración va a ser de cero, entonces no vamos a importar nada. ¿Ya? Y aceptamos la licencia. Y bueno, pues ahí nos va a preguntar qué tema de IntelliJ queremos trabajar. En oscuro o en claro, ¿no? En este caso elegimos de acuerdo a la afinidad, en mi caso oscuro. Luego nos dice que podamos habilitar ciertos complementos. En este caso, tienes toda una gama de complementos. Simplemente le voy a dar que pasemos, ¿no? Es decir, salta todas estas consultas o configuraciones que hay. ¿De acuerdo? Y finalmente ya tenemos el IDE listo para trabajar, ¿no? Entonces, cuando te aparezca esta interfaz es que ya tienes IntelliJ preparado para tu proyecto. No hay nada más que hacer. Siguiente herramienta a trabajar. Vamos a trabajar con Maven. Y acá vamos a aclarar un poquito, ¿no? Un par de cláusulas. Cuando se da el tema de dependencias, inicialmente pues aparece Maven, ¿no? Con una gran capacidad de poder gestionar las dependencias. ¿Recuerdan ustedes la presentación del día viernes cuando se les explicaba que justamente cuando nosotros poníamos librerías en nuestro proyecto, esto incrementaba el peso del proyecto y cada vez el proyecto a veces se hacía más y más pesado? Llevarlo a transportarlo o mandarlo por correo o trabajar en grupo a veces era muy complicado porque no todos tenían las librerías o te olvidabas empaquetar las librerías y era un caos. Ese era un caos. Entonces, cuando aparece Maven, resuelve ese problema de dependencia, ¿no? Al momento de que nos da la posibilidad de importar solo lo que necesitamos y, digamos, ciertas librerías y la versión de la librería que nosotros hemos utilizado en un proyecto. Y eso lo migrábamos a diferentes proyectos diferentes ramas o versiones del proyecto y no había problema porque todos utilizábamos en realidad esas dependencias. Y todas esas dependencias se van en un archivo llamado POM, ¿no? Es un POM. El POM viene a ser un archivo raíz donde se declaran todas las librerías que vamos a necesitar. Y a medida que vamos alimentando el POM, pues simplemente cuando haces en este caso, la compilación de tu proyecto, pues si necesita algo, Maven te lo va a traer, ¿no? Va a traer la versión que le estás pidiendo, ¿no? Y eso fue pues un gran alivio para muchos de los desarrolladores que compartíamos código y hacíamos versiones y en fin. Ahora, ¿cuál es la particularidad de Maven? Con el paso del tiempo, Maven obviamente llamó mucho la atención y aparece otro proyecto denominado Grayle, ¿no? Que tiene la misma intención. Es decir, Maven y Grayle en realidad son gestores de dependencias. Ahora, en ese camino yo creo que Grayle hizo un mayor esfuerzo
para poder superar en algunas cosas a Maven, ¿no? Tanto así que hay algunos proyectos que yo he visto con Gradle que corren mucho más rápido que en Maven. Y la forma en la que importas, ¿no?, las librerías o tus dependencias son menos líneas de código que en Maven. Pero ¿por qué utilizamos Maven? O sea, ¿por qué seguimos utilizando Maven? El problema de Gradle es que, bueno, tiene una comunidad amplia, pero la documentación es muy escasa. Mientras que en Maven, ¿no?, digamos, nos hemos acostumbrado tanto a Maven porque desde sus inicios pues hemos crecido con Maven. Ahora, la documentación de Maven es amplia y tenemos mayor confianza en Maven que en Gradle, ¿no? Pero en algún momento yo creo que va a haber un punto de convergencia donde vamos a decidir por alguno de los dos. Ahora, Gradle por lo general he visto que son más aficionados al lado de Kotlin, al lado de Android. Y Maven están todos los que seguimos con Java, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay un punto de quiebre, pero en realidad son dos proyectos muy buenos para dependencia. ¿Ya? Ahora, en nuestro taller, ¿qué versión de Maven vamos a utilizar? Pues la versión 3.8, ¿no? Igual nos dirigimos al sitio oficial de Maven, ¿no? Nos vamos a Maven, es un proyecto open source, obviamente, y nos vamos a download, ¿no? Download. Ahora, es importante identificar cuál es la carpeta que vamos a descargar, porque no vamos a descargar el instalador ni el archivo GZ, perdón, sino vamos a utilizar exclusivamente, bueno, lo que manda en nuestro instructivo, el que se les pasó, ¿ya? Nos dice que debemos de utilizar el binario que está zipeado, ¿de acuerdo? Entonces, dando esa referencia, ¿cuál es la versión que debemos descargar? Este que dice binary zip archive, ¿no? O sea, el binario. Y descargaremos este que está zipeado, ¿ya? Entonces, bueno, en realidad es este, ¿no? Este de acá. En el instructivo se les pone la versión 3.8.6. Sin embargo, vean, ya está en la 3.8.7. Si desean, descargan la misma versión que yo. Si desean, descargan esta que dice 3.8.7. No hay problema, ¿ya? Descargan el binario, ¿ya? Es decir, el zip, ¿no?, que tiene Maven binario. Ahora, lo descomprimen, ¿no? Lo descomprimen. Es decir, abren, ya sea con WinZip, con WinRAR, con cualquier programa de, ¿no?, descompresión, ¿ya? Lo abren y en su interior van a encontrar una carpeta, ¿no? Obviamente con la versión de Maven que van a utilizar. Abren esa carpeta y van a encontrar todas estas carpetitas, ¿no? Que es bin, el boot, conf, lib, license, notice y readme. Todos estos archivos lo vamos a extraer en una carpeta denominada Maven en el disco C. Es decir, ¿qué haces? Vas a tu disco C, así, ¿ya? El disco C, creas una carpeta Maven, ¿no? O como dice Maven, ¿no? Y ahí vas a poner todo lo que tiene el zip o el WinRAR, ¿ya? Todo lo colocas ahí, tal cual. Listo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ahí no hay instalación, no hay para hacer doble clic, next, siguiente, no. Sino descomprimes, lo pones en una carpeta Maven dentro del C. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora, lo único que tenemos que hacer nosotros es, por nuestro lado, ahora configurar las variables de entorno, ¿ya? Al igual que hicimos para Java Home, lo mismo vamos a hacer, pero para Maven. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nuevamente, vamos a nuestra carpeta equipo, en propiedades, le damos configuración avanzada del sistema, abrimos variables de entorno y así como creamos Java Home, en nuestro caso ya crearemos Maven sub-home
Y vean, el valor que yo le estoy dando es la carpeta Maven del disco C, es decir, donde hemos descargado o hemos descomprimido toda esa carpeta zip, ¿no? Ya, y ahí lo hemos puesto. Entonces, a eso le llamo yo Maven Home. Y en el pad, lo único que hago es agrego igual Maven Home, ¿no? Y le doy también la carpeta binaria, es decir, los binarios que van a ser donde se va a correr todo lo necesario. Bueno, y creo que hasta ahí ya tenemos configurado el JDK, ¿no? Maven. Ya tienes hasta ahí el 50% de tu ambiente de desarrollo hecho, ¿no? Porque hemos instalado JDK, IntelliJ IDEA y hemos configurado Maven. ¿Listo? Y nada más. Ahora, ¿cómo te podrías cerciorar de que todos los pasos que has hecho te salieron bien? ¿O cómo puedes tú saber si lo que hemos hecho en realidad tiene alguna forma de comprobarlo? Bueno, puede ser que abramos el CMD, ¿no? Y digamos Java -B, ¿no? Bueno, en este caso, a ver, vamos a ver. Acá me sale, vean, error, no se puede ejecutar en la máquina. Entonces, a ver, le vamos a dar Java menos versión, a ver, o Java versión. Se me fue el. A ver. Creo que es en minutos. Creo que sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Java version. No. Menos B. Uy. Tampoco. Le tiene que poner en minúsculas y con el guión antes de la versión, Inge. A ver. Java menos version, ¿así? No. Todas minúsculas. No, todo versión en minúscula, Claro, menos versión, sí. ahí está. Claro, creo que acá lo escribí. Ah, no, pero me faltó el guión, ¿no? Ahí está. Entonces acá me indica, por ejemplo, la versión de Java, la 11.0.15.1, es la que yo he ruteado, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Y en Maven, igual, ¿no? Si no me equivoco, es lo mismo, pero MVN, creo que. MVN. Tampoco. No, acá dice, ¿no? Maven 3.8.6. Ahí está. Ya lo reconoció, ¿no? Entonces, MVN. Listo, entonces ya tenemos roteado Maven y ya tenemos el JDK. ¿Listo? Entonces, sencillo. Bueno, hasta ahí. A ver, Héctor levantó la mano. Héctor, Sí, gracias, Inge. ¿sí? Fíjese que cuando yo pongo el comando para Maven, me aparece un error que dice que el Java Home, la variable no está definida. Cuando pongo el comando de Java queda bien, me manda la Ya. versión y todo, pero con Maven no. Con Maven no, ya. Seguramente te falta agregarle al path. A ver, haz la prueba. Vas a tu carpeta equipo, ¿no? En propiedades, configuración avanzada del sistema, en variables de entorno. Recuerda que acá tienes que tener Maven Home, la ruta C de Maven, y en el path verifica que tengas también, ¿no? Maven Home, de esta forma. Verifica eso. ¿Ya? Si todo En eso. la, perdón, Inge, en la ruta del Maven tiene que venir directamente en el C, ¿verdad? Se Así crea es, una en el C. Maven y Así es. Tienes que tener la carpeta C, perdón, el disco C, la carpeta Maven, y todo ese comprimido que había lo descargábamos o lo descomprimíamos dentro de esta carpeta Maven. ¿Ya?
Entonces esos son los pasos. ¿Ya? Listo. Entonces eso es en referencia a la configuración de rutas, tanto para Maven, tanto para JDK. Y es lo que en realidad se ha estado, ¿no? Se les había pasado ya inicialmente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ya tenemos, como les decía, la mitad del entorno configurado. Es decir, toda la parte del backend ya está. Todo lo que es Java. Ahora, obviamente falta la parte del frontend, que viene a ser Angular y viene a ser el uso de Visual Studio Code, ¿no? La instalación de Node. Eso lo vamos a ver en clases posteriores porque todavía vamos a, ¿no?, trabajar un ratito en el backend y luego pasamos frontend, ¿ya? Sin embargo, para poder empezar nuestro proyecto debemos de conocer normativas, ¿ya? Ahora bien, es un rompecabezas en general, ¿no? Es como si te diera yo un rompecabezas, digamos, la factura es una rompecabezas de 100 piezas, la boleta de 50 piezas, la nota de crédito de 100 piezas, la guía de remisión de 1000 piezas. Entonces, ahora, ¿todas esas piezas se tienen que armar? ¿No? Es la pregunta, porque en realidad la facturación electrónica funciona igual en todos los países, ¿no? Si es en Perú, si es en Ecuador, en México, en Chile, Argentina, Bolivia, en Paraguay, en Guatemala, es similar. Jens, levantó la mano. A ver, ¿cuál sería su Sí, consulta? Dime. sí, buenas noches. Está verificando la versión de Maven. Tengo Ya, todo ingresado en el pad, el Maven Home, y aún así no me muestra, no se ya, reconoce el comando. ya. Posiblemente necesites reiniciar tu equipo. ¿Ya? A ver, prueba reiniciando el equipo y tal vez ahí te hace efecto, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, ok. Entonces, les estaba diciendo, ¿no? La facturación electrónica en general, en la mayoría de los países se da igual. Ahora, si bien es cierto, hay sus diferencias, ¿no? Porque no necesariamente una factura, si yo la llevo, digamos, a Argentina, me va a decir todo está bien. Obviamente hay algunas observaciones, como por ejemplo el tema de la moneda. Las monedas van a diferir, pero para todo eso existe una estructura. Es por eso que vamos a poder entender eso cuando conozcamos qué es VL, ¿no? Justamente en la primera clase está, ¿no? Aquí está, normativas y armado de XML en VL. Ahora, no les quiero hacer teoría porque la verdad la teoría es bastante extensa y es un tanto aburrida. Entonces, vamos a explicarlo. Y a mí me gusta siempre sacar un pequeño Paint para poder hacer esto, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos pizarras, pero no sé por qué ya desde hace varios cursos lo hago con Paint, me siento más cómodo, ¿no? Entonces, vean, la estructura de un documento XML va a tener tres partes, ¿ya? Bueno, puede ser que más, puede ser que menos, pero en realidad las tres principales, ¿de acuerdo? Una cabecera, ¿ya? Un detalle y una leyenda. Estas son las tres partes principales de cualquier documento electrónico en cualquier país, en la facturación electrónica, o eso al menos es lo que nos dice VL, ¿de acuerdo? Entonces hay datos que netamente van en la cabecera, que pertenecen a VL. Ahora, VL viene a ser una forma de estandarizar, ¿no? Son normas. Así como en redes utilizamos las normas TCP/IP, modelo OSI, ¿no? Lo mismo en programación. Para poder elaborar un documento, no es que a mí se me ocurre elaborarlo por elaborar. O sea, yo digo, bueno, aquí voy a poner el monto, acá voy a poner el impuesto, acá voy a poner los totales, acá voy a poner el nombre del cliente. O sea, todo tiene un orden y una estructura. Y esa estructura se conoce como el modelo VL. Ahora, hay versiones, ¿no? En algunos casos están utilizando la versión 2, en otros países la 1.1. En el caso de Perú ya estamos en la versión 2.1. Ahora,
entre comillas, versión 2.1. ¿Por qué? Entre versión y versión no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, hay ciertas cosas que han cambiado. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de VL 2.0 a 2.1 aquí en Perú? Que se le agregó obligatoriamente la hora. Es decir, antes solamente había fecha de emisión y no había la hora. Sin embargo, hoy, no, actualmente sí se pide fecha de emisión y la hora de emisión actual. Pero eso es de forma obligatoria. Ahora, hay datos que van a ir de forma, ¿no?, opcional y de forma obligatoria. Y a eso va la versión. Y otra forma es en la que vamos a, ¿no?, nos vamos a sumergir y vamos a empezar a navegar. Todo archivo, ¿no?, o todo documento electrónico en realidad es un documento XML. ¿De acuerdo? Entonces algunos me dirán, bueno, yo conozco de HTML. Correcto, es muy similar. Es muy similar. Y lo vamos a explicar en un blog de notas, para que se pueda entender, ¿no?, un poquito más claro. Lo tradicional que hacemos en HTML, ¿no? HTML, apertura y de cierre. Eso es lo clásico que todos creo que en algún momento hemos visto, conocemos, ¿no? Ahora, dentro de HTML vas a tener otras etiquetas, como por ejemplo el head, ¿no? El head. Si tienes una etiqueta que abre, entonces tienes que tener su etiqueta de cierre, ¿no? O esa es la norma que te da en HTML. XML es igual. Podríamos decir que HTML está hecho para diseñar páginas web, pero XML es para diseñar cualquier tipo de documento. Es decir, puedes hacer Excel, puedes hacer reportes. Los reportes que hace la RP de SAP, por ejemplo, de eReport, están hechos o están basados en XML. Entonces, dándote a entender eso, ¿qué significa XML? XML es como si fuera HTML, casi similar. Lo único que es que no vamos a tener etiquetas así, sino, por ejemplo, la etiqueta se va a llamar CBC name. Y si tú dices, tienes una etiqueta de apertura, entonces tendrás una etiqueta de cierre. Entonces también será CBC name. Ahora, este CBC, no siempre es CBC, en algunos casos es CAC, en algunos casos puede ser DS, en algunos casos puede ser EXT. Eso lo vamos a ver ya al momento de la construcción de cada documento. Pero eso de ahí viene a ser como un nombre de espacio, ¿no? Es como una librería, ¿no? Es como si yo le dijera, tráeme la etiqueta name de la librería cabecera. Y si yo digo, ¿no?, tráeme la etiqueta, digamos así, la extensión sea det, ¿no? Entonces yo le digo, esta etiqueta name no es igual a esta etiqueta name de aquí abajo. ¿Por qué? Porque esta viene de CBC, digamos de la cabecera. Sin embargo, esta de aquí viene del detalle. Entonces tienen algunas diferencias, ¿de acuerdo? Ahora, toda esta estructura XML, obviamente, ¿no?, está basada en etiquetas. Y bueno, voy a aperturar. Creo que por acá yo tengo un XML. Miren, este es el clásico XML de todo documento electrónico. ¿Ven? Son etiquetas. Son etiquetas. Ahorita, si yo les muestro esto, obviamente ustedes me dirán, bueno, es un poquito complicado para entenderlo, pero van a ver que es sencillo entenderlo, ¿ya? Entonces, ven, acá están los nombres de espacio y acá cada uno de sus nombres, ¿no? Ahora, ¿quién nos da estos nombres para poder nosotros colocar aquí? VL. Él es el encargado de darnos esos nombres, es decir, los tags. Gracias. ¿De acuerdo? Entonces, una etiqueta hablando ya de un documento electrónico, puede ser, ¿no?, llamado etiqueta, nodo, o también puede ser. En algunos casos me van a escuchar mucho hablar de tags. Cuando hablo de tags, estoy hablando de ¿qué? Etiquetas. Y
Sunat, cuando te entrega un documento y te hace una observación, también no te va a decir, ubica la etiqueta o ubícate en el nodo tal, no, te va a decir tag no reconocido. Entonces, cuando dicen tag, ¿qué es un tag? No es más que una etiqueta, es decir, una parte del documento que está citada entre, ¿no?, una etiqueta. Simple. ¿Ya? Entonces puede llamarse tag, puede llamarse nodo o puede llamarse etiqueta. Ahora, XML es de por sí la única forma en la cual nosotros podemos informar documentos directamente hacia Sunat, sí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer, no digo que siempre sea así, sino que en la facturación electrónica se da este caso. Hay dos formas, o perdón, hasta tres formas de cómo intercambiar información entre servidores. A través de un XML, a través de un JSON o a través de un bloc de notas o un texto, un archivo de texto plano, ¿no? Entonces imagínate que tú haces tu documento y obviamente lo vas a enviar a Sunat. ¿Por dónde? Por una URI, ¿no? Y aquí viene la primera pregunta. ¿Qué es una URI? Ustedes seguramente han escuchado bastante hablar de URL, ¿no? Entonces es lo mismo, solo que la URI es completa, es decir, donde también tiene, muy aparte de la URL o la dirección, tiene parámetros. Entonces, eso viene a ser una URI. O también algunos ya lo van a llamar como la WSDL, ¿no? O Web Service Domain Line, ¿no? Es decir, la ruta que vamos a consumir. Bien. Entonces, cuando hablamos de XML, vamos a hablar de protocolo SOAP. ¿Ya? Protocolo SOAP. Y eso se va a comunicar ¿con quién? Con Sunat. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer entonces, vamos a elaborar un documento XML, ¿no?, en VL 2.1 y vamos a consumir una WSDL y le vamos a enviar un mensaje SOAP a Sunat de nuestro documento. ¿Ya? Eso es en la primera instancia. Ahora, ¿en qué caso se utiliza un JSON? Un JSON ya no utiliza el protocolo SOAP, sino un API REST. Un API REST. Y lo mismo funciona con un TXT, un API REST. ¿Ya? Diferencias, simplemente es la tecnología, ¿no? SOAP, ustedes saben que es netamente un servicio elaborado en Oracle, o sea, de Oracle. Mientras que API REST va a depender mucho de la tecnología, ¿no? Puede haber estado hecho en Oracle, puede haber estado hecho en Postgres, SQL Server. En realidad eso ya depende más del lenguaje, ¿no? Pero cuando hablamos a nivel de SOAP, netamente estamos hablando de protocolo de comunicación Oracle. ¿Ya? ¿Y cómo se intercambia esto, no? Es algo que a veces podemos entenderlo un poco increíble, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tú golpeas a Sunat, ¿no? En mi caso, no utilizo tanto el término de golpeado, sino más de timbrado. Es por eso que aquí, en el instructivo, ¿no?, que se les pasó, por acá vamos a encontrar uno que dice timbrado, ¿no? Acá está, timbrar a la WS Sunat. ¿Por qué puse timbrado? Porque imagínense, ¿no? Tanto el API REST como el SOAP tienen esa funcionalidad, ¿no? Es como cuando tú vas a una casa, tocas el timbre, porque cuando tocas el timbre, ¿qué es lo que esperas? Que alguien te responda, ¿no? Que te diga, digamos, sí, ¿quién es? ¿No? Para que te autoidentifiques, no, soy Luis, estoy viniendo a buscar a tal persona, ¿ya? En el caso de golpear a Sunat, simplemente no hay, pues es como cuando tú quieres registrar algo en tu base de datos y digamos, y lo registra, pero no hay respuesta. Es decir,
tú no sabes si registró o no registró, ¿no? Algunas veces nos ha pasado, ¿no? Cuando hacíamos nuestros primeros bosquejos en software, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo, por ejemplo, ponía en un botón el procedimiento almacenado, pero me olvidé de notificarle al usuario. Entonces, él presionaba y como no le notificaba nada, seguía presionando el botón pensando que iba a haber una respuesta y ya me había duplicado, triplicado, cuadruplicado los datos. Entonces, lo mismo sucede aquí. Lo que necesitamos es tener el esquema o en el escenario que nos encontramos, poner, ¿no?, un timbrado. Ahora SUNAT responde a ese timbrado como no. Cuando no responde significa que hay un error detrás del servidor. Puede ser muchas razones, ¿no? Pero tú vas a recibir el código de respuesta del servidor. Puede ser 500, puede ser 502, 503, ¿no? O el clásico 404, pero ya eso no es tanto del servidor, sino del servicio, porque no está habilitado el servicio. Cuando SUNAT se cae, es como si no hubiese conexión, no existe esa ruta, entonces te devuelve 404, ruta no encontrada. Pero cuando ya hay errores del servidor, como por ejemplo el servidor está colapsado, el servidor tiene errores, problemas, la mayoría de sus códigos son en 500, ¿no? En 500. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Cuando timbramos a SUNAT, queremos que SUNAT nos responda a algo. Pero cuando timbramos, nosotros no vamos a timbrar solamente, sino le vamos a enviar un documento. Entonces, en ese mensaje SOAP que nosotros le vamos a enviar a SUNAT, va a ir este XML. Es decir, como que tú en un sobre vas a poner tu carta y lo depositas a Serpos y Serpos te lo envía, ¿no? Algo similar, pero en forma electrónica. Imagínate, en tu mensaje SOAP lo que haces es pones dentro de este mensaje tu XML, ¿no?, que viene a ser tu documento electrónico, y vas hasta la ruta de SUNAT y le dices, te estoy entregando este documento. Y SUNAT te va a responder, ¿no? ¿Qué te va a devolver? Un CDR. Un CDR. Eso es lo que SUNAT nos devuelve a nosotros. Y ese CDR normalmente es un archivo XML también, ¿ya? También es un archivo XML, en la cual trae el mensaje, si es que fue aceptado, si fue rechazado, si fue observado, o simplemente no puede convertir tu documento, ¿ya? Entonces, toda esa gama de códigos también tiene una estructura. A ver, ¿alguien levantó la mano? Escuché por ahí. Creo que sí, creo que no. Ya, continuamos entonces. Ahora, vamos a ver qué tipos de errores vamos a encontrar al momento de ejecutar el llamado de un mensaje SOAP. Ya, un ratito, déjenme cerrar todo esto porque estamos combinando pantallas. Ya voy a cerrar todo esto por aquí. Ya, y acá tengo un archivo Excel. Obviamente se les va a pasar, no se preocupen. Ya, ¿y qué hay en este archivo Excel? La verdad, hay muchas cosas, pero obviamente es descargado de SUNAT, pero no todo en realidad es consumible, ¿no? Pero lo que sí nos interesa o lo que sí vamos a necesitar es esta pestaña que dice catálogos, ¿ya? Y es muy importante conocer estos catálogos, ¿ya? Ahora, no te pierdes los códigos, no importa, no te pido memorizarte, solamente quiero que sepas qué son esos catálogos. Los catálogos tienen su número, ¿no? Por ejemplo, este es el catálogo número 1 de tipo de documento. Entonces, cuando elaboramos un documento como una factura, la factura tiene código 01. Entonces, ¿eso qué significa? Que para nuestro documento aquí, ¿no?, si nosotros queremos decirle, esta es una factura, ¿cómo le vamos a informar a SUNAT? Con el código 01. Ah, entonces le estoy diciendo, esta es una factura. Y si le pongo código 03, entonces, ¿qué tipo de documento será? Una boleta, ¿no? Y así, ¿ven? Entonces, es por eso importante conocer este tema de catálogos. Y no se preocupen que va a haber en otra sesión vamos a desmenuzar también los catálogos, ¿ya?
Solo que ahorita lo estamos haciendo como un recorrido de todo lo que vamos a hacer. Luego tenemos una lista de todo lo que tiene que ver con códigos. Por ejemplo, vámonos aquí, ¿no? Ya que hay un tema de listado de códigos, ¿no? Por ejemplo, te dice, cuando te da el código, no sé si es que se nota, voy a ampliar un poquito. Aquí te dice, ¿no? Por ejemplo, código 2075. El XML no tiene el tag o no existe información de la versión VL. ¿Ven? El tag, ya. Acuérdense del término que dijimos, que la etiqueta, en realidad, ¿no? Esta se puede llamar etiqueta, nodo o tag. Entonces ya sabemos. Y aquí nos dice, 2075 te va a devolver SUNAT. Pero tú buscas, aquí dices, no tiene información o no hay el tag de la versión VL. ¿Eso qué significa? Si tú regresas en tu documento, entonces no está esta etiqueta. VL versión IT no hay. Es como si esta no estuviese. Entonces, SUNAT te valida y te dice, ¿sabes qué? Esto está faltando, ¿no? Entonces ven que es un poquito complicado a veces manejar toda una serie de códigos, ¿no? Ahora, nosotros como desarrolladores tenemos que asumir ese trabajo. Ahora quiero que entiendan el por qué muchas veces, bueno, no solamente creo yo, hay muchos, ¿no? Que van a renegar y van a decir, ¿por qué existen empresas entonces que cobran, digamos, 100 soles mensuales por la facturación electrónica? Están regalando su trabajo, obviamente. Porque si se dan cuenta es un trabajo bastante amplio, porque hay que saber validar, hay que saber de códigos, hay que saber de estructuras. Entonces, la facturación electrónica no es que es tan fácil. Tiene una secuencia, hay que tener bastante experiencia. ¿Sí? Leonardo, sí, se les va a pasar el Excel, no se preocupen, ¿sí? Y la lista de códigos se actualiza constantemente. ¿Dónde la puedes encontrar? Mira, esta lista que yo tengo es la única con la que vengo trabajando ya más de 6 años y no ha cambiado. Si cambia, me imagino que, bueno, en realidad no tiene por qué cambiar porque ahí están todos los códigos posibles. ¿Ya? David García levantó la mano. ¿Tiene alguna consulta, por favor? A ver. Sí, sí. ¿Te me escucha? Sí, claro. Ya, ya. Bueno, bueno, te preguntabas, bueno, hasta yo, donde tengo entendido, el CDR solo se envía con el comprobante de factura, pero con el boleta no se lo envía, o sí, o se envía también el CDR en boleta y factura. Ya, correcto. Mira, te explico. Para poder enviar un documento electrónico, en realidad se envía tanto la boleta como la factura. Ambas se envían. Ahora, hay una posibilidad que tal vez tú no quieras enviar las boletas de uno en uno y lo envías en un resumen. Pero hay la posibilidad de mandarlas de una en una, ¿no? Es decir, Ya, al igual que en la factura. y otra consulta, al enviar una factura, se debe enviar de inmediato, ¿verdad? O sea, yo lo envío ahora, y al instante que se envió, se debe enviarse a SUNAT, también esa factura. Correcto, así Estamos, debería ser. Así sí, ¿no? debería ser. Sin embargo, recuerda que a veces Suna tiene problemas en su servidor y nosotros tenemos que cerciorarnos de que esa factura puede ser comunicada. Bueno, según la normativa era hasta el día después, sin embargo, está aceptando hasta 3 días después de la emisión. Perdón, 3 días incluido la fecha de emisión. ¿Ya? Ok, ¿Listo? chévere. Listo. Javier nos hace una pregunta, nos dice, ¿los catálogos son diferentes por país? Bueno, la verdad no me he tomado el tiempo de verificar, pero creo que sí. Creo que sí, los códigos van a diferir, sobre todo cuando se trata de cosas puntuales, ¿no? Pero cosas del servidor, como que por ejemplo tu XML no se puede parsear o que está mal el tema de la sumatoria de tributos, en eso creo que tal vez podría ser igual, no lo sé la verdad, pero yo supongo que sí, cambia para cada país. Joel levantó la mano, a ver, nos hace la consulta por favor.
Hola, buenas noches. El ejemplo que usted está mandando del XML, que está mostrando hace ratito, Ujú. veo que es una guía de remisión, Esta de aquí. pero Sí, sí. exacto. Ese XML de la guía de remisión, porque entiendo de que en el PDF donde usted nos ha compartido para ver el temario, Ya. una de las partes dice que usted nos va a enseñar a construir el XML para las guías de remisión. Yo tengo entendido que la SUNAT está manejando varios tipos de guías, en este caso para el tipo de, eh, para lo que es ventas, ¿no? Transferencias internas, importaciones. ¿Vamos a ver todas estas casuísticas? ¿O es que usted nos va a dar un ejemplo, qué sé yo, de venta y nosotros ya seremos capaces de poder construir cualquier guía dependiendo de la casuística, ¿no? Bueno, en cuestión de guías, estimado, como dice el nombre, vamos a hacer guías de remisión. Y cuando hablamos de guías de remisión hay de dos tipos, por venta y traslado de la misma empresa. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tú vendes y distribuyes o quieres trasladar tu mercadería de una sucursal a otra. En esos dos casos vamos a ver, en esos dos escenarios. ¿Ya? Tienes que sacar. Ah, ok, entiendo. Ok, Sí, ya, gracias. listo. Ahora, Daniel nos hace otra consulta, nos dice, ingeniero, esos códigos de SUNAT que menciona, ¿para qué sirven? Sí. ¿Para qué sirve? Para que tú sepas, porque SUNAT no te va a decir, te falta el VL o la etiqueta de VL, no te lo dice, simplemente te manda el código, ¿no? Es decir, envías tu documento y te dice error código 5300 y tú no vas a tener en mente qué código es 5300, qué error es. Entonces, ¿para qué te sirve el Excel? Buscas, ¿no?, el código de 5000 y ahí te describe por qué se da ese error, ¿no? Entonces, en realidad, hay algunos códigos que sí vienen con mención, es decir, por ejemplo, si has puesto mal el RUC del cliente o si la dirección de destino no coincide con el UBG o ese tipo de cosas, algunas ya traen menciones, pero hay algunos que no te traen la descripción del error. Entonces, es necesario recorrer a nuestro Excel para poder revisar, ¿no?, el enunciado del error. ¿Ya? Davis nos dice, son identificadores que SUNAT utiliza para clasificar cada comprobado. Claro, es que los errores también se clasifican por documentos, ¿no? Hay códigos para boletas, hay códigos para facturas, correcto. Daniel nos dice, pero son identificadores que a nivel de programador o necesita establecer una conexión con SUNAT para así validar la factura. No, en realidad SUNAT te valida la factura, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente resolver el tema cuando SUNAT nos ha observado algo. A veces SUNAT te observa. Entonces nosotros tenemos que levantar esas observaciones. ¿Ya? En realidad sí es a nivel de código, ¿no? Daniel, a ver, levantó la mano. Disculpe, ingeniero, la pregunta es que yo, en este caso, ahorita me estoy como confundiendo un poco ya que yo no soy de Perú. Entonces estaba leyendo un poco de SUNAT, buscando en internet, pero yo soy de otro país, en este caso soy de Honduras. Correcto. Y digamos, por eso hacía la pregunta, digamos, aquí en Honduras se llama el SAR, SAR. ¿Ya? Y estaba buscando códigos de eso y no me aparece nada. Entonces yo decía, digamos, al final del proyecto, yo ya lo tengo, ya está del taller, ya está todo completo. Estos códigos funcionan para establecer una comunicación entre SUNAT. Así es. O, Mira, lo que ok, pasa es que tú tienes que entender que la elaboración del documento es igual. Es igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Mira, lo que yo estoy haciendo en el ejemplo. Yo tengo acá una WSDL que se conecta a SUNAT. En tu caso, tú tendrías que tener tu WSDL que se conecta al SAR. Pero, obviamente, va a haber modificación en tu mensaje. Eso no es igual. O sea, hay que cambiar. Ahora, definitivamente sería bueno, en todo caso,
revisar la documentación del SAR, porque todos en general, mira, yo te estoy hablando porque he hecho para Ecuador, si no me equivoco, sí, creo que o para Colombia, creo, no recuerdo bien, pero tenemos un cliente, si no es en Ecuador, es en Colombia, igualito nos hizo la consulta, ¿no? Pero yo le dije, pásame la documentación, nos pasó toda su documentación y vimos que era similar, solamente había que cambiar ciertas cosas y ya tenías la facturación electrónica para Colombia. Entonces lo mismo sucede en Honduras. Tú estás hablando de la entidad que se encarga de regular, entonces esta entidad te tiene que dar toda la documentación. Ahora, si bien es cierto, no es que tú tienes que buscarlo como aguja en un pajar, sino básicamente dirigirnos al punto donde se encarga netamente la parte de conectividad. En el caso de Sunat lo tiene en su portal. Ahora, puede ser que el SAR tenga un tercero que se encarga de eso, como por ejemplo un operador de servicio, o puede ser que tenga alguna entidad terciarizadora que se encarga de la comunicación. Entonces, ya no le pides directamente al SAR, sino le pides a esa empresa que hace la terciarización. ¿Me dejó entender? Sí, ingeniero. Gracias. Sí, listo. Son campos mínimos que va a requerir para la base de datos. Bueno, vamos en la siguiente clase a elaborar la estructura donde ya tenemos que tener todos los datos necesarios para armar la base de datos. ¿Ya? ¿Listo? En eso creo que ya no hay tantas preguntas porque en realidad todo lo que nosotros vamos a mostrarles en la siguiente clase, o sea, sobre los campos que necesarios para poder generar un documento, ¿no? Es porque ya está testeado y está probado. Pero bueno, vamos complementando, sí, ¿no? A ver, Rodrigo nos quiere hacer una pregunta, a ver, por favor. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Buenas, ingeniero. Tengo un poquito de experiencia en esto del envío de facturas. Solo tengo una duda respecto a esto porque no lo había logrado, y es que ¿cómo se hace la emisión para la anulación de boletas o qué es lo que haríamos en este curso para ese caso? Bueno, para anular una boleta o una factura dijimos que hay dos formas, ¿no? La primera es dar de baja un documento y la segunda es a través de una nota de crédito. La primera es siempre y cuando el documento no supere los 5 días de emisión. Es decir, si tú tienes una boleta que ha sido emitida hoy, lo podrías anular hasta máximo el día 29 de enero. Sin embargo, si ya pasó, digamos, si estamos 5 o 6 de febrero, ya tendría que ser con una nota de crédito. Claro, entiendo, comprendo esa parte porque es lo que está en la ley escrita y por la SUNAT. Sino lo que me refiero es que yo tengo entendido cuando anulas una factura, por ejemplo, el día de hoy, recibes un archivo RA, si no me equivoco, como respuesta de anulación. Pero eso es lo que tú, a la RA se va a la baja de documentos. Exactamente, eso voy. Esa es la anulación, ¿no es así? Así es, la anulación. Pero ese es en el caso para facturas, pero en el caso de boletas también es el mismo caso. No. Cuando se hace boletas, tú no puedes hacer un documento, o mejor dicho, no puedes anular una boleta por baja de documentos. Ajá. Lo tienes que hacer por resumen diario. Ok, le muestro un ejemplo. Si yo he hecho una boleta como siempre la declaro normalmente, como una factura, recibo mi CDR. Correcto. Normal. Y en el transcurso del día, por A o B me pidieron anular una de esas boletas. Aparte de poder hacer las declaraciones normalmente, puedo también crear los resúmenes en otro archivo, por separado, pero simplemente enviando la anulación. Así es. Ok, lo que pasa es que lo he intentado y no me sale. Eso es todo. Lo que pasa es que, mira, tú tienes que tener, si envías tus documentos de uno en uno, significa que ya están declarados en SUNAT. Ahora, creas un resumen de ese día, pero el resumen obviamente va enumerado por días. No puedes decir simplemente el día, sino, digamos, hoy día es 24 de enero de 2023, entonces sería 2023-01-24-1.
Ese sería el nombre del resumen. Y dentro de ese resumen tienes que colocar ese documento, pero con el estado 03. Ya, eso también lo vamos a hacer en clase. Sí, no te preocupes. Ya no, en el mismo resumen ya no sería necesario, digamos, enviar las facturas que yo ya las envié a Sunat anteriormente. Si Sunat ya te lo aceptó, ya no lo envías. Simplemente envías las que quieres anular y las que quieres dar de alta. Ok. Claro. Sería genial un ejemplo así en las clases. Vamos a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Bien. A ver, Davis. A ver, levantó la mano. Una consulta. Hablando sobre el tema de dar de baja, yo volé un poco. O sea, para dar de baja una boleta, ¿se va a enviar en resúmenes? ¿O se puede hacer también con una nota de crédito? Como vuelvo a decir, la nota de crédito se puede utilizar a partir del día 5 de la emisión. Si no has superado el día 5, todavía tienes la posibilidad de hacer una baja de documentos. Pero el documento mejor dicho, la baja de documentos no funciona para boletas. Entonces, ¿dónde tienes que dar de baja de las boletas? En un resumen. Entonces, en un resumen diario, o envías boletas o das de baja boletas. Eso sería, ¿no? La explicación. Ok. Listo. Ya, correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Bueno, por acá tenemos, a ver. Es una factura, más no es una boleta. Una consulta de Alexander nos dice, ¿qué función tiene la OCE? Bueno, la OCE es un organismo, ¿no? O mejor dicho, los nombres o las siglas indican operador de servicio electrónico. En realidad no debería, para mí, no digo que debe ser así, para mí no debería existir una OCE. ¿Por qué? Porque las OCE, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo negocios para declarar. Es decir, imagínense que yo quiero hacer una OCE, ¿no? El primer requisito para hacer OCE es que tienes que tener alrededor de 3 millones, creo, de capital. Lo segundo es que las empresas te van a pagar a ti para que tú puedas comunicar a Sunat sus documentos. Pero las OCE en realidad lo que hacen es lo que habíamos mostrado aquí, ¿no? Yo al principio les dije, vamos a utilizar VL 2.1 y el protocolo de mensaje va a ser SOAP y vamos a enviarle un XML y eso va a ser conexión directa hacia Sunat. Sin embargo, hay otras formas como el JSON y el TXT y estamos hablando de la tecnología API REST. Cuando hablamos de API REST, ya rápidamente vamos a ubicarnos que van a trabajar de esta forma las OCE. ¿Eso qué quiere decir? Que a las OCE tú no les mandas un XML, sino les mandas un JSON. Y las OCE le van a enviar a Sunat un XML con el resumen de todo lo que tú has facturado, ¿no? Obviamente, esto de las OCE se ha dado porque hay empresas que tienen gran cantidad de documentos. Imagínense que hay empresas que hacen alrededor de, ¿cuánto te diré? Pues 1 millón de facturas diarias. Entonces, imagínense, esa gran cantidad de solicitudes harían que Sunat colapse inmediatamente. Entonces, ¿qué han hecho? La han derivado a una OCE y a los pequeños contribuyentes los han dejado en la conexión directa. Y como las grandes empresas pues tienen solvencia económica, no les importa pagar a las OCE, ¿no? Pero obviamente, si una empresa, imagínate, una empresa te contrata a ti como desarrollador y te dice, bueno, vamos a trabajar de esta forma y de ahora en adelante tú vas a ser el encargado del desarrollo de mi software. Y la empresa va creciendo, va creciendo, va creciendo. Llega a tal grado, digamos, de que tiene facturas bastantes en cantidad, no en monedas, sino en cantidades. No importa si facturas 1 sol o 2 soles, pero la idea es que tenga, no sé, pues 2 millones de facturas al mes. Entonces Sunat dice, no, este ya no puede estar en el sistema de emisión del contribuyente, entonces
lo filtran hacia una OCE. Y a estos contribuyentes se les conoce como los contribuyentes PRICO. ¿De acuerdo? Entonces, todos los PRICO ya no pueden utilizar el sistema de emisión del contribuyente. Es decir, a los programadores nos están quitando en realidad esa parte del trabajo. Entonces, las OCE se están monetarizando al grado de que solo van a atender empresas grandes, ¿no? Entonces, nosotros ya no podemos a pensar en ayudar a empresas grandes, sino a empresas pequeñas. Y pues lamentablemente también esto es un tema burocrático, porque hay muchos funcionarios de SUNAT que han abierto su propia OCE. Entonces, ¿cuál es la intención, no? Bueno, yo no quiero entrar en polémica, pero yo siento que de alguna u otra forma SUNAT quiere pues sacar provecho, y también hay un tema lucrativo, ¿no? Mientras las empresas grandes paguen a una OCE, pues lamentablemente nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Y como les digo, hacer o crear una OCE pues cuesta, ¿no? Alrededor de 3 millones, creo, en capital. Y te piden una lista innumerable de cosas, ¿no? Y aparte, pues tú tienes que ser una empresa certificadora para que puedas ser una OCE, ¿no? Porque las OCE también se encargan de vender pues los certificados digitales. Entonces, en realidad, esto es un negocio bastante amplio para una OCE. Entonces, la OCE, ¿qué función cumple? Simplemente lleva los documentos de un contribuyente, pero no un contribuyente pequeño, sino un gran contribuyente, y se encarga de su facturación electrónica y lo manda, ¿no? O manda esa información a SUNAT. Y eso es toda la función que hace una OCE, ¿no? Y bueno, ahora han salido estas OCE a, digamos, promocionar pequeños servicios gratuitos, ¿no? Es decir, si tú tienes un negocio que no factura ni 50 boletas diarias, te dan una demo donde tú puedas hacer todo el tema de facturación electrónica, ¿no? Pero en realidad el mercado está dotado de tantos clientes que la verdad los clientes se van a dar cuenta que cuando tú tienes un software que, digamos, tiene limitaciones y no te va a dejar crecer, entonces ellos dicen, no, yo no quiero esto, quiero hacer uno de cero. Como contribuyentes o empresas que no quieren saber nada de sistemas y lo único que quieren es un formulario donde ellos puedan llenar y hacer su factura, ¿no? Entonces, en esos dos escenarios, la verdad a mí me ha tocado trabajar con diferentes tipos de clientes. Hay clientes que te piden hasta que le fabriques la pólvora, como dice, o que descubras la pólvora, cuando ya tenemos, ¿no? Y hay otros que, sin embargo, te van a decir, usa las herramientas que ya hay. Entonces, va a depender mucho, ¿no? En función a qué, uno, al presupuesto que manejan, a la cantidad de documentos que emiten, y el tercero es a la expectativa de crecimiento que puedan tener. Entonces, esos son 3 datos muy importantes para saber si tú vas a hacer facturación electrónica de un solo pago, o si vas a hacer facturación electrónica de pago mensual, o si puedes hacer facturación electrónica, digamos, a precios módicos, ¿no? Entonces, esas son las pautas que yo manejo, por ejemplo, ¿no? Javier, me levantó la mano, a ver, una consulta. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Yo he visto que algunos planes de facturación limitan la cantidad de documentos, ¿no? Así es. ¿Estos qué tiene un costo, por ejemplo, el SRI acá en Ecuador, digamos, o el SUNAT en Perú, por cada emisión de las facturas? No, sino que el tema, como te digo, es por un tema de económico, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que el cliente maneja un buen número de documentos, entonces yo puedo aprovechar eso y decir, entonces voy a categorizar a mis clientes. Clientes que facturen de un monto a un monto, les cobro algo. Y si superan eso, les cobro un adicional. Y si superan eso, pues ya están en un plan premium. Y de esa forma los clasifican a los clientes, ¿no? Pero en realidad no hay límite. Tú puedes facturar 1 millón de documentos, no hay problema, ¿no? No hay problema. Ok, gracias. Sí. Muy bien, entonces, continuemos. Entonces, lo que les decía, SUNAT nos devuelve un CDR en XML contenido, ¿no? El código de retorno. Bueno, en algunos casos es el código de aceptación, que es el código 1, el código 2 de rechazo, el código 3, que tal vez fue anulado,
Y si no tiene esos códigos, puede tener una gran cantidad de códigos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos sectorizados los códigos, ¿no? Y hay otro más, por aquí tengo un resumen, ¿no? Por acá debe haber códigos de resumen aquí, ¿no? Códigos de retorno. Y en realidad, esta es la pestaña que resume todos los posibles errores que pueda tener, ¿no? Tu software de facturación. Desde el código SIM, ¿no? Hay códigos de observación y hay códigos que te van a generar rechazo, ¿no? En este caso te dice error u observación, ¿no? Si el usuario no está correcto, si la clave no es incorrecta, si es incorrecta el usuario, ¿no? Si es que no tiene permiso de autenticidad. Este es uno clásico, por ejemplo. No tiene perfil para enviar comprobantes electrónicos. Es cuando tú creas el usuario secundario para poder enviar tus documentos y, sin embargo, te falla, ¿no? ¿Por qué? Porque no le diste los permisos necesarios, ¿no? ¿Qué más? No se puede leer o parsear también, ¿no? O el ticket no existe, por ejemplo, cuando hay caídas de internet. El zip está vacío, ¿por qué? Porque tal vez hubo un error en el registro de tu venta y no se registraron los datos en MySQL, digamos, ¿no? Y cuando el archivo zip se crea, entonces se crea como un archivo vacío y se envía, pues entonces es un archivo vacío, ¿no? Entonces, así vas a tener una larga lista de errores. Y acá te lo tienen todo resumido, ¿no? Todo lo resumido. Y así, y ahí vamos. Eso sería todos los códigos de retorno, ¿no? ¿Qué tenemos? Bien, ahora, habíamos hablado de catálogos, códigos de retorno y ya, para continuar. Entonces, decíamos, lo que nosotros vamos a hacer es una conexión directa hacia un SOAP. Entonces, este mensaje SOAP necesita de una autentificación y en este caso vamos a hablar un poquito acerca del mecanismo de envío, ¿ya? Entonces voy a abrir un nuevo documento, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Para intercambiar la información, o mejor dicho, en qué escenario va a trabajar nuestro software. Por acá voy a tener nuestro backend, ¿ya? Y por acá voy a tener el frontend, ¿ya? Esto de acá va a ser nuestra base de datos MySQL en este caso, ¿no? Por acá estará Sunat. ¿Cuál sería el entorno donde se va a mover todo, ¿no? Nuestro back sabemos que va a estar en Java y el front en Angular. Cuando tengamos datos, entonces acá saldrá un formulario, ¿no? Donde llenemos datos. Estos datos van a pasar por un controlador y por medio de una API REST, ¿ya? API REST, ¿no? Una serie de controladores utilizando API REST con el back, lo que van a hacer es ingresar los datos hacia MySQL, ¿no? Entonces, nuestro frontend solamente nos va a mostrar, en este caso, todos los formularios, las vistas, los botones, ¿no? Las cajas de texto, donde vamos a ingresar la información. En el back va a estar construido el API REST. Entonces, llamamos al API REST, le pasamos esta información y eso lo va a grabar en MySQL. ¿De acuerdo? Hasta ahí ese es el primer escenario. Y todo esto, ¿dónde lo vamos a hacer? Con Spring Boot. ¿De acuerdo? Obviamente Spring Boot nos va a decir dónde, ¿no? ¿Qué rutas van a ser para la tabla cliente, ¿no? Para la tabla producto, para la tabla venta, ¿no? Para la forma de pago, tal vez, ¿ya? Ahora, Sunat hasta ahí no tiene nada que ver. Entonces nosotros estamos haciendo un API REST, ¿para qué? Para llenar la base de datos. Sin embargo, este proyecto en back, lo que tiene que hacer ahora es, de todo esto que ya tiene, como por ejemplo las ventas, tiene que identificar cuáles son facturas, cuáles son boletas y cuáles son notas de crédito, cuáles son guías,
cuáles son documentos de baja, qué son los resúmenes diarios de estas ventas, y eso lo tiene que hacer ya, ¿no? En archivos XML, y a través de SOAP lo va a enviar ¿a dónde? A SUNAT. ¿Quién? Obviamente el BAC, ¿no? El BAC se va a encargar de tener presente todos esos documentos, crea los archivos y por mensaje SOAP lo envía hacia SUNAT. Y SUNAT le va a responder ¿a quién? A este BAC, y le va a decir, no, tienes tu código 1 que fue aceptado, fue rechazado, o si es que en algún momento hay que hacerle las correcciones a las observaciones que nos hacen. ¿Ya? Entonces, de esa forma trabaja. Ahora, si te das cuenta, es como un círculo que está un poco mezclado, ¿no? ¿Para qué te enseño todo este ambiente? Uno, tú puedes decidir si el back lo vas a tener en el localhost o si es que lo llegas a subir en internet o en la nube, ¿no? El front puede estar en otra computadora, puede estar en otro lugar también, ¿no? O puede estar en la misma computadora también, y va a funcionar. O sea, la idea no es tanto llevar a escalar ahorita el aplicativo, sino que se entienda, ¿no? Cómo funciona. Puede funcionar en modo local, puede funcionar en la nube, sí, lo puede hacer, ¿no? Sino que a lo que voy es, esto de acá está hecho con Spring Boot. Ahora, el mensaje SOAP que se conecta hacia SUNAT no tiene nada que ver con frameworks. Acá sí vamos a utilizar Java nativo. ¿Ya? Java nativo. Entonces, Spring Boot, ¿para qué lo necesitamos? Para levantar el back, para poder crear el API REST donde se va a alimentar nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Y obviamente los datos van a viajar en esta API REST por formato JSON. ¿Ya? Y en la comunicación a SUNAT sí va a ser a través de protocolo SOAP con Java nativo. No hay el uso de framework. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué no podemos utilizar un framework? Porque la estructura que SUNAT nos da para poder comunicarnos con SUNAT, mejor dicho, ya está hecho, ya no hay nada que hacer, ya está establecido. Y así funcionan todos, ¿no? Desde cualquier lenguaje consumen este servicio. ¿Alguien levantó la mano, me parece? Sí, yo, ingeniero, A ver. una pregunta rápida, por ejemplo, eso para el tema del SUNAT, pero ¿sabrá usted, por ejemplo, si para las otras plataformas el tema del SAT, por ejemplo, acá en México aplica lo mismo, que se envíe igual con Java puro, etcétera? Ya, a ver, te explico. Primero, necesitan, para poder decidir cómo funciona todo esto, ¿no? Obviamente necesitas conocer si el SAT te permite conexión SOAP o te permite API REST. Porque si te permite API REST es más sencillo, ¿no? Cuando se trabaja con API REST definitivamente es más sencillo. ¿Por qué? Porque no necesitas tanto elaborar el mensaje SOAP, ¿no? El mensaje SOAP se da porque SUNAT utiliza, les vuelvo a decir, protocolo de Oracle. Y ahí pues ha puesto sus parámetros y su seguridad, su mecanismo de seguridad, sus tokens y todo lo demás. Pero hay algunos países que no trabajan con SOAP, trabajan con API REST. Entonces, si necesitas API REST, creas un API REST. Si necesitas un SOAP, creas un SOAP. Pero la finalidad es que el XML es similar, ¿no? Vuelvo a decir, la estructura está hecha en VL y eso es similar para cualquier país. Ahora, si voy a tratar de averiguarme, a ver en el SAT o en todo caso en el chat me mandan si tienen la documentación, cosa que en la siguiente clase puedo tenerles una respuesta tal vez más concreta de cada país, ¿ya? Pero no es tan complicado, ¿no? La implementación es similar. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Alguien? Sí, que una consulta. Dime, a ver. Bueno, dos. La primera, bueno, el código que vamos a estar escribiendo va a ser en Java, pero debe de haber una tecnología que es la que lo convierte
al XML. No sé si ahí sea Spring Boot o desde Java se va a hacer en el backend otra configuración. Y la otra que tenía, Spring Boot sigue respetando el modelo que anteriormente se conocía como MVC o ya cambió esa forma. Bueno, en el caso de la versión de Spring Boot que vamos a manejar, sí, vamos a utilizar MVC. Ahora, con respecto a lo que mencionas sobre la creación de documentos XML, son dependencias, o sea, son librerías que ya están dadas por la metodología VL. Es decir, hay librerías o jars, por llamarlo así, librerías jars, que tenemos que importar a nuestro proyecto, que eso se van a encargar de convertir a XML todos los documentos que necesitamos, ¿ya? Porque hacerlo con Spring Boot, como vuelvo a decir, sería refabricar la pólvora, ¿no? O descubrir la pólvora cuando ya tenemos herramientas que hacen eso. Entonces, hasta cierto punto, entiendo que la preocupación es ¿por qué utilizar Java nativo? Eso lo usamos porque estamos utilizando SOAP. Pero si utilizáramos API REST, cosa que Sunat no tiene conexión directa con API REST, sino con SOAP, ya no necesitas crear un XML porque todo lo pasas en JSON. Entonces ya no existiría esa parte, ¿no? Entonces a eso iba. A ver, Javier, creo que tiene una consulta. Sí, ¿qué tal? Sí, justo estaba revisando acá en la página del SRI en Ecuador, ¿no? Y veo que tienen una ficha técnica similar a la que manejan en Perú, ¿no? Entonces aquí está Claro. definido ya un ejemplo de XML, cómo se debería construir. Claro, así es. Es similar, por eso como les decía, ¿no? Cada entidad debe de tener esa normativa, porque si no, no podrían obligar la facturación electrónica, ¿no? Entonces debe existir el mecanismo de envío y todo lo demás. Ahora, Mario nos hace una consulta, nos dice, si hago una consulta a SUNAT desde otro país, ¿se podría conectar o habría un problema? No, ningún problema, ¿no? Porque que yo sepa, tenemos aquí en Perú sistemas de Chile, de Colombia también, que están, bueno, que son empresas de Colombia y de Chile que hacen facturación electrónica para Perú desde Colombia y desde Chile. No tengo ningún inconveniente con eso, ¿no? O sea, pero no creo que habría problema que te conectes. Bien, creo que hasta ahí vamos ya dando el cierre, ¿ya? A lo que comprende esta clase. Entonces, vamos a tener el escenario entonces en el cual vamos a utilizar API REST y el escenario donde se va a utilizar el protocolo SOAP. Ahora, nos vamos a poner un poquito de acuerdo en el sentido de que en la siguiente clase se va a elaborar todo con respecto a la base de datos, ¿no? Pero esta base de datos obviamente es netamente para promocionar, o más que promocionar, creo que el término sería para poner la base del núcleo de facturación, ¿ya? Porque en nuestro software, pues, como en el taller, ustedes saben, tenemos las horas dosificadas. No podemos hablar de inventarios, no podemos hablar de cosas que vayan fuera de lo que es la facturación electrónica. Entonces, básicamente estamos hablando de tablas como cliente, porque cliente sí vamos a necesitar tal vez una tabla de marcas y productos. Vamos a necesitar grabar la venta, ¿no? Si la venta fue al contado, si fue al crédito, si fue pagada con tarjeta, con efectivo, el tema de, ¿no? ¿Qué más? Si se le va a entregar un documento como una boleta, una factura. Creo que en ese escenario es el que en la siguiente clase nos vamos a poner a analizar y capturar todos esos datos. Una vez identificado eso, vamos a pasar ya a la parte de programación, ¿no? Es decir, ya a escribir los datos de cada tabla y sus notaciones y demás en Spring Boot, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que viene en la siguiente clase.
Leonardo, bueno, en el Paint normalmente hago bosquejos para poder explicar sobre lo que quiero mostrarles o el funcionamiento de cómo sería, o tal vez utilizarlo como una pizarra de apuntes, nada más, ¿no? Pero con respecto a los documentos que incluye, por ejemplo, el Excel, ¿no? Y las clases grabadas y el código fuente que sea de clase, todo ese material siempre se les va a enviar en el repositorio. Así como me dijeron, se crea dentro del repositorio las carpetas, sesión 1, 2, 3, 4, y ahí se les coloca todos los documentos y todo lo demás, ¿no? Entonces así funciona. Bien, entonces, ¿alguna consulta adicional, alguna pregunta? Creo que por lo general estamos yendo muy bien. A ver, David quiere hacer una consulta. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Una pequeña consulta referente a la tabla, a la base de datos. Usted nos va a pasar ya el script ya de las tablas creadas. No es que vamos a crear, no es que vamos a crear con JPA la entidad y después mapear la base de datos, ¿verdad? Claro, o sea, la idea es hacer como que eres un principiante, todavía no conoces de herramientas. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a levantar Workbench, vamos a diseñar el modelo de entidad de relación, lo vamos a migrar, sacar el script, y luego ese script lo vamos a escribir en IntelliJ IDEA para crear el modelo, ¿no? Para crear el modelo. Pero obviamente tiene son rápidas la forma en la que se crea el modelo, no demora mucho, ¿no? Porque creo que eso ya es algo tradicional que hacemos. Pero lo vamos a hacer paso a paso, no te preocupes. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta adicional? Creo que no, ¿verdad? Bien, entonces muchachos, nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Continuamos el día viernes con la sesión ya dirigiéndonos para poder elaborar la base de datos y encaminarnos para poder hacer todas las bases de nuestro proyecto. ¿Listo? Sí, dime. Sí, una consulta. Con referente a lo que dijo para el tema del frontend para Angular, ¿eso lo va a hacer en la próxima clase? ¿O lo va a hacer, o sea, por segmentos en el tema para poder consumir esa API REST, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, en la experiencia nos ha enseñado que primero vamos a empezar esto con el backend, porque a las finales ustedes saben que las clases son grabadas. Pasa que hay compañeros que tal vez hoy día no se han podido unir. Entonces van a revisar la grabación y van a seguir los pasos hasta el día viernes. Ahora, el día viernes algunos van a retomar eso y algunos no. Entonces lo que hacemos es primero cuando ya tenemos la base de datos, empezamos a tener la parte del back, recién empezamos en la parte del front, porque el taller pasado hicimos todo, ¿no? Hicimos de back, hicimos de front, todo, y como habían compañeros que no entraron, la verdad se perdieron mucho y que ahí ya las cosas no les salían, y cuando ya estábamos en el front, recién empezaron las dudas, las consultas, y retrocedimos 2 clases, a ver, revisar. Entonces, por experiencia, vamos a dosificar esta vez. Primero vamos a centrarnos en el back y luego ya pasamos al front. ¿Te parece? Sí, claro, no hay problema. Esa parte justamente era mi duda, pero está bien. Sí, listo. Entonces quedamos así, el día viernes 7 p.m. Los espero y continuamos con el desarrollo de nuestro taller. Muchas gracias por la participación del día de hoy, gracias por su atención y los esperamos el día viernes 7 p.m. Gracias, hasta el día viernes. Gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego. Hasta luego.